del pánico. Cuidado con lo que escuchas. Podría ser real. No rompas la cuarta regla. El dinero fácil siempre tiene un precio de sangre, lástima que lo entendí demasiado tarde. Me llamo Héctor, y hace 3 meses estaba a punto de quedar en la calle. Desesperado, acepté una oferta de empleo en un foro oscuro de internet. El puesto era para moderador de contenido nocturno, en una empresa fantasma llamada Cortex Media. La paga era ridícula, $2.000 por semana, en efectivo, por trabajar de 2 a 6 de la mañana en un edificio corporativo del centro de la ciudad. El único requisito era no hacer preguntas y cumplir 5 reglas al pie de la letra. El piso 14 estaba completamente vacío cuando llegué. Era un mar de cubículos idénticos, alfombrados en un gris deprimente, bajo una luz fluorescente que zumbaba como un insecto moribundo. Mi estación era la número 44. Sobre el escritorio solo había un monitor antiguo de tubo de rayos catódicos, un teclado amarillento y una hoja de papel con las instrucciones mecanografiadas. La regla 1 decía, no uses audífonos, debes escuchar el entorno. La regla 2, si escuchas pasos detrás de ti, no te des la vuelta, mira fijamente la pantalla hasta que pasen. La regla 3, solo puedes parpadear cuando la barra de carga de los vídeos esté al 100%. La regla 4, la que me jodió la vida, estaba escrita en negritas, si un vídeo muestra la oficina donde estás sentado, apaga el monitor de inmediato. Las primeras 2 semanas fueron fáciles. Mi trabajo consistía en ver metrajes perturbadores reportados en la red, transmisiones malditas, accidentes grotescos y filmaciones caseras que arañaban la cordura. Mi mente se fue entumeciendo ante el horror, hasta aquella maldita noche de lluvia. Eran las 3:15 de la madrugada. El zumbido de las luces parecía más intenso, casi doloroso. Hice clic en el siguiente archivo, titulado simplemente 0315 AVI. La pantalla parpadeó. El vídeo mostraba una oficina. Sentí un vuelco en el estómago al reconocer las alfombras grises, las hileras de cubículos vacíos. Oh sí, finalmente, la estación 44. En el vídeo, un hombre de espaldas estaba sentado frente a un monitor antiguo. Era yo. Me estaba viendo a mí mismo desde el ángulo exacto de la cámara de seguridad que estaba en la esquina superior del techo. El pánico me congeló la sangre. Debí apagar el monitor, debí seguir la regla 4, pero la curiosidad humana es una maldición maldita. Me quedé estático, mirando la pantalla. En el vídeo, una silueta comenzó a emerger lentamente desde el fondo del pasillo oscuro. Era una criatura inhumanamente alta, con extremidades largas que se doblaban en ángulos imposibles y la piel pegada a los huesos, como un cadáver disecado. No tenía rostro, solo una enorme hendidura vertical llena de dientes aguja que se abría desde la frente hasta el cuello. El ser caminaba sin hacer ruido, deslizándose entre los cubículos, acercándose a mi espalda en la pantalla. Mi corazón golpeaba mi pecho como un animal enjaulado. Sabía que si me volteaba en la realidad, moriría. Así que, con los ojos inyectados en sangre, seguí mirando el monitor. La criatura en el vídeo estiró una de sus manos esqueléticas y la posó suavemente sobre mi hombro digital. En ese mismísimo instante, sentí una presión helada y húmeda sobre mi hombro real. El frío que emanaba de esa mano atravesó mi camisa como agujas de hielo. En la pantalla de la computadora, vi cómo la boca vertical de la criatura se abría, emitiendo un crujido seco, como madera vieja rompiéndose. En mi hombro real, sentí el goteo de un líquido espeso y caliente. Quise gritar, levantarme y correr hacia el elevador, pero mi cuerpo no respondía, el terror me había clavado a la silla. Recordé la regla número 2, mira fijamente la pantalla hasta que pasen. Con las pupilas dilatadas y el aire atrapado en los pulmones, mantuve la vista clavada en mi propio reflejo digital. La criatura acercó lo que debería ser su rostro a mi oreja en el vídeo. En la realidad, escuché un susurro sibilante y pastoso que se filtró directamente en mi cerebro. Estás rompiendo la regla 4, Héctor. ¿Te gusta mirar? El olor a carne podrida y ozono inundó mi cubículo. Era un olor tan real, tan denso, que me provocó arcadas. Pasaron los segundos más largos de mi existencia. En el monitor, el ser retiró lentamente su mano, se enderezó y comenzó a retroceder hacia la penumbra del piso 14, arrastrando sus larguísimas extremidades por la alfombra gris.
Solo cuando vi en la pantalla que la silueta desaparecía por completo en el fondo del pasillo, mi cuerpo recuperó el control. Caí al suelo, hiperventilando, con el corazón queriendo salirse de mi caja torácica. Me toqué el hombro izquierdo, mi camisa estaba empapada de una sustancia negra y viscosa que olía a azufre. Al mirar la pantalla, el vídeo 0315 AVI había terminado. La barra de carga estaba al 100%. Recordando la regla 3, parpadeé desesperadamente, sintiendo mis ojos secos y llenos de arena. Sabía que debía largarme de ahí, mandar a la mierda los $1000 y no volver jamás. Corrí hacia el área de los elevadores y presioné el botón de bajada una y otra vez. Nada. Las luces indicadoras estaban apagadas. El edificio estaba completamente muerto. Regresé a toda prisa hacia las escaleras de emergencia. Empujé la pesada puerta de metal, pero estaba sellada por fuera. Al mirar por la pequeña ventana de vidrio reforzado hacia el cubo de la escalera, se me cortó la respiración. No había escalones hacia abajo. Solo un abismo negro, una caída infinita de la que subía un eco de lamentos humanos distorsionados, como si cientos de personas estuvieran atrapadas gritando en cámara lenta. El piso 14 ya no era una oficina, era una jaula. El reloj de mi celular marcaba las 3:40 de la madrugada. Me di cuenta de que la única forma de que las puertas se abrieran o el elevador funcionara era sobrevivir hasta las 6 de la mañana, cuando terminaba mi turno. Tenía que volver a la estación 44. Tenía que seguir moderando. Cuando regresé a mi cubículo, la pantalla del monitor ya no estaba en negro. Había un nuevo archivo parpadeando en la bandeja de entrada, esperando mi clic. El título del vídeo me heló la sangre por completo, regla número 5, AVI. En la hoja de instrucciones sobre mi escritorio solo había 4 reglas escritas. Alguien, o algo, había creado una quinta regla especialmente para mí. Mis dedos temblaban tanto que fallé el primer intento de hacer clic sobre el archivo. La curiosidad ya no era el motor, era el puro instinto de supervivencia. Tenía que saber a qué maldita regla nueva me estaba enfrentando si quería salir vivo de este piso a las 6 de la mañana. Finalmente, el reproductor se abrió. El vídeo arrancó sin sonido. La imagen mostraba un primer plano de un teclado idéntico al mío, pero cubierto de manchas de sangre seca entre las teclas. La cámara fue subiendo lentamente hasta enfocar el monitor. En la pantalla del vídeo se reproducía un texto con letras rojas que parpadeaban al ritmo de un zumbido sordo que empezó a salir de las bocinas de mi computadora. El texto dictaba la quinta regla: a partir de las 4 de la madrugada, el moderador se convertirá en el contenido. No dejes de teclear. Si el contador de palabras llega a 0, el archivo se subirá en vivo a la red, y el proceso de grabación comenzará contigo. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Miré la esquina inferior derecha de mi monitor real. Una cuenta regresiva digital acababa de aparecer en color verde fosforescente, 4 horas. Justo debajo, un contador de caracteres marcaba 5,000. Tenía que escribir. No importaba el qué, pero el contador no podía llegar a 0. Con el pánico perforándome el pecho, coloqué las manos sobre el teclado amarillento y comencé a escribir desesperadamente todo lo que me estaba pasando. Describí el olor a carne podrida, la presión helada de la criatura en mi hombro, el abismo negro detrás de la puerta de emergencia. Mis dedos se movían con una velocidad furiosa, el repiqueo de las teclas resonaba en la inmensidad vacía del piso 14 como una ráfaga de ametralladora. Cada palabra que tecleaba reducía el número de caracteres requeridos, pero la cuenta regresiva del tiempo avanzaba sin piedad. A las 4:15 de la madrugada, mientras mis manos sangraban ligeramente por la fricción de las teclas gastadas, escuché un ruido que me hizo desear estar sordo. Desde los cubículos del fondo, los monitores apagados de las otras estaciones comenzaron a encenderse uno a uno por sí solos. Sus pantallas reflejaban una estática gris y ruidosa que iluminaba el lugar con destellos espectrales. Peor aún, a la distancia, el sonido de otros teclados comenzó a unirse al mío. Alguien, o algo más, estaba tecleando en la oscuridad de la oficina. Los golpes en los teclados ajenos eran erráticos, violentos, como si manos pesadas y deformes estuvieran azotando los plásticos. El sonido se iba acercando, pasillo por pasillo, cubículo por cubículo. Eran los moderadores anteriores, aquellos que no habían logrado mantener el contador a flote.
Sus almas, o lo que quedaba de sus cuerpos, estaban atrapadas en la red de la empresa, obligadas a teclear por la eternidad para alimentar a la entidad que habitaba los servidores. El sudor frío me nublaba la vista mientras el contador de caracteres bajaba a 2,500. El tiempo corría. Si mis manos se cansaban, yo sería el siguiente en unirme a ese coro de tecleos malditos. El sonido de los teclados a mi alrededor se volvió ensordecedor. Ya no eran solo un eco lejano, estaban justo en la fila de cubículos de atrás. Podía escuchar el crujido de las sillas giratorias y el jadeo asmático de quienes, o lo que fuera, estuviera sentado ahí. Mis manos ardían. El dolor en las articulaciones de mis dedos era un incendio constante, pero no me atrevía a detenerme. Si el contador llegaba a 0, mi vida se convertiría en el próximo video snuff de Cortex Media. A las 4:45 de la madrugada, el monitor parpadeó con violencia y el vídeo que estaba en pausa se reanudó solo. Esta vez, la imagen era un primer plano de la criatura que me había tocado el hombro. Sus dientes, como agujas oxidadas, estaban manchados de algo que parecía cabello humano. La cámara retrocedió y mostró el cadáver de un hombre tirado en el suelo de un cubículo. Reconocí el reloj que llevaba en la muñeca, era el mío. La imagen mostraba mi propio cuerpo destripado, mientras mi yo actual seguía tecleando como un maníaco. El vídeo era una promesa de lo que sucedería en poco más de una hora si cometía un solo error. De pronto, la luz fluorescente sobre mi cabeza estalló, bañándome en fragmentos de vidrio. Me quedé en una oscuridad casi total, solo iluminado por el resplandor azulado y enfermo del monitor. Fue entonces cuando vi algo moverse en el reflejo de la pantalla apagada de la estación 45, justo a mi derecha. Era uno de los anteriores. Tenía la piel translúcida y grisácea, estirada sobre un cráneo que parecía haber sido aplastado. No tenía dedos, solo muñones sangrientos que golpeaban el teclado con una velocidad sobrenatural. Sus ojos estaban cosidos con cable de cobre, pero sentí que me miraba. Se detuvo por un segundo. El silencio en su cubículo fue más aterrador que el ruido anterior. Lentamente, giró su cabeza hacia mí, con un movimiento espasmódico, y abrió la boca. No salió un grito, sino el sonido de un módem antiguo conectándose, un chirrido digital que me hizo sangrar los oídos. «Sigue escribiendo», susurró la cosa con una voz que parecía compuesta por 1000 grabaciones distintas. «El servidor tiene hambre». Entendí entonces la verdadera naturaleza de Cortex Media. No éramos moderadores para limpiar la red, éramos procesadores humanos. Nuestra angustia, nuestro miedo y el ritmo de nuestro pulso al escribir alimentaban a una inteligencia artificial orgánica que vivía en los cimientos del edificio. El contenido que yo veía en los vídeos era generado por el sufrimiento de los que estuvieron antes que yo, y ahora mi propia historia estaba siendo codificada en tiempo real. Miré el contador de caracteres, faltaban 1,200. Pero entonces, algo cambió. El teclado dejó de registrar mis pulsaciones. Por más que golpeaba las teclas, el número no bajaba. En el centro de la pantalla apareció un mensaje nuevo, entrada de texto bloqueada. Para continuar, inserta una prueba de vida física en la ranura de disco. Miré el viejo CPU debajo del escritorio. La ranura de la disquetera se abrió lentamente, revelando un mecanismo de cuchillas dentadas que giraban a toda velocidad en su interior. El sonido de las cuchillas triturando el aire dentro de la disquetera era un zumbido metálico e infernal. El mensaje en la pantalla parpadeaba con una insistencia maldita: falta prueba de vida. Tiempo restante, 3 minutos. El contador de caracteres seguía congelado. Si el tiempo llegaba a 0, la criatura del pasillo regresaría para arrastrarme al abismo. La máquina no quería palabras, quería mi carne. Miré a mi alrededor en la penumbra. El moderador ciego del cubículo de al lado seguía golpeando su teclado con los muñones ensangrentados, como un robot averiado. La desesperación me nubló el juicio. Acerqué mi mano derecha a la ranura iluminada por el brillo azul del monitor. El calor que salía de ahí olía a grasa de motor y a sangre vieja. Pensé en mi vida, en las deudas, en lo estúpido que había sido al buscar dinero fácil en los rincones oscuros de la red. No quería morir en el piso 14. Cerré los ojos, apreté los dientes y acerqué el dedo índice de mi mano izquierda al mecanismo.
En cuanto la punta de mi dedo rozó el metal, la disquetera succionó mi mano con una fuerza neumática brutal. Un dolor agudo, eléctrico y desgarrador me recorrió todo el brazo. El mecanismo me rebanó la primera falange del dedo en un segundo. Grité con todas mis fuerzas, un alarido que desgarró mi garganta y que resonó en toda la oficina vacía, pero nadie vino a salvarme. La máquina tragó la carne y la sangre, emitiendo un crujido de satisfacción digital. Al instante, la ranura se cerró de golpe y el monitor parpadeó. El mensaje de error desapareció y el contador de caracteres se desbloqueó, bajando de golpe 500 puntos como recompensa por el sacrificio. Mi dedo chorreaba una sangre espesa y oscura sobre el escritorio, manchando el plástico amarillento del teclado. Con una sola mano útil y temblando por el shock del dolor, volví a teclear. Usé mi mano derecha para golpear las letras mientras con la izquierda presionaba mi herida contra mi camisa para no desangrarme ahí mismo. Escribí sobre el dolor, sobre el sabor a hierro en mi boca, sobre las lágrimas que me nublaban la vista. Cada letra que ponía era un esfuerzo sobrehumano. Los otros moderadores de la oficina comenzaron a susurrar a coro, una melodía monótona y distorsionada que repetía mi nombre una y otra vez: Héctor. Héctor, ya casi eres parte del código. El reloj de la computadora marcó las 5:30 de la madrugada. Solo faltaba media hora para que terminara el turno, pero el contador todavía me exigía 400 caracteres más y mis fuerzas se estaban agotando. Fue entonces cuando el monitor cambió de canal drásticamente. El reproductor de vídeo se cerró y se abrió la cámara web de mi propia computadora. Lo que vi en la pantalla no era mi rostro cubierto de sudor y sangre. La cámara estaba enfocando el interior de mi propia casa, la recámara donde mi esposa dormía tranquilamente, ajena al infierno en el que yo estaba metido. Y en la esquina de la habitación de mi casa, la silueta alta y sin rostro estaba de pie, esperando. El grito se me quedó atorado en la garganta al ver a esa cosa en mi propia habitación. Mi esposa se movió entre sueños, a escasos centímetros de las garras alargadas que rozaban el borde de la sábana. La impotencia era un ácido quemándome las entrañas. Intenté levantarme de la silla, pero algo me retuvo. Miré hacia abajo, los cables del monitor y del teclado se habían estirado como tentáculos de plástico y cobre, enredándose en mis tobillos y muñecas, fusionándose con mi piel a través de los poros. La oficina no quería que me fuera, me estaba asimilando. En el monitor, el ser sin rostro giró su hendidura llena de dientes hacia la cámara web de mi casa. Sabía que me estaba mirando a través de los kilómetros de fibra óptica que nos separaban. Entonces, un nuevo mensaje apareció sobre la imagen de mi esposa durmiendo: la regla 4 no era para protegerte a ti. Era para proteger el secreto. Al mirar el vídeo completo, has permitido que el canal se abra en ambos sentidos. Entendí el error fatal. Al no apagar el monitor cuando vi la oficina en el vídeo, no solo rompí una norma de seguridad, abrí una brecha. Mi mirada había servido de puente para que la entidad reclamara no solo mi tiempo y mi cuerpo, sino todo mi mundo. El contador de caracteres se empezó a parpadear en rojo. 200, 150, 100, mis dedos, ya casi soldados a las teclas, se movían por espasmos eléctricos que yo ya no controlaba. Mi mente estaba siendo vaciada, mis recuerdos de la infancia, el olor del café por las mañanas, el sonido de la voz de mi mujer, todo estaba siendo convertido en datos binarios para alimentar al servidor. A mi alrededor, el resto de los moderadores se levantaron de sus asientos. Sus cuerpos, hinchados y pálidos, emitían una luz mortecina. Caminaron hacia mi cubículo arrastrando los cables que salían de sus espaldas como cordones umbilicales mecánicos. Sus bocas cosidas empezaron a emitir el sonido de estática de una televisión vieja, un ruido que se volvió tan fuerte que mis ojos empezaron a sangrar. Bienvenido a la red, Héctor, dijeron al unísono, y sus voces salieron tanto de sus gargantas como de las bocinas de mi computadora. Eran las 5:55 de la madrugada. El contador de caracteres llegó a 10. Solo 10 letras me separaban de terminar el archivo. Pero el precio final era el más alto. La pantalla de la cámara web mostró cómo la criatura en mi casa levantaba su mano garfio sobre el cuello de mi esposa. El teclado se detuvo. El último mensaje apareció en letras blancas sobre un fondo negro absoluto: escribe el nombre de la víctima para finalizar la carga y abrir las puertas del elevador. Un alma por un turno. Esa es la verdadera regla 6. Miré el teclado.
Mis manos eran una masa de carne y metal. Tenía que elegir entre morir atrapado en este infierno digital para siempre, convertido en un esclavo de Cortex Media, o darles lo que querían para que el elevador bajara al piso 1. El sudor mezclado con sangre me cegaba. El segundero del reloj avanzaba hacia las 6 de la mañana. El silencio en el piso 14 se volvió absoluto, esperando mi decisión. El egoísmo humano es la fuerza más terrorífica del universo. Con las lágrimas corriendo por mis mejillas y el muñón de mi dedo índice ardiendo como un demonio, golpeé las últimas teclas. Tecleé su nombre, Elena. En cuanto la última letra quedó registrada, el contador de caracteres llegó a 0 y el monitor emitió un chillido agudo de victoria. La transmisión de la cámara web de mi casa se cortó de golpe, dejando la pantalla en un negro absoluto. Al mismo tiempo, los cables que me aprisionaban las muñecas y los tobillos se soltaron con un chasquido metálico, retrayéndose hacia el interior del escritorio como serpientes asustadas. El silencio regresó al piso 14. Los otros moderadores, los seres grises y mutilados, volvieron a caminar lentamente hacia sus respectivos cubículos en la penumbra, ignorándome por completo, listos para recibir al siguiente infeliz. En ese preciso instante, el reloj de la computadora marcó las 6 de la mañana. Un tintineo electrónico rompió la atmósfera, las luces del pasillo central se encendieron con su brillo corporativo normal y el eco del elevador llegando a mi piso resonó en la inmensidad vacía. Las puertas de metal del ascensor se abrieron, revelando un interior iluminado y limpio. Estaba libre. Caminé hacia el elevador arrastrando los pies, con el cuerpo entumecido y el alma rota. Al bajar al estacionamiento, el guardia del turno matutino me vio salir con la camisa ensangrentada y el dedo envuelto en un trapo sucio, pero no dijo nada. En Cortex Media nadie hacía preguntas. Manejé de regreso a casa en un estado de trance, con el sol de la mañana lastimándome los ojos inyectados en sangre. Una parte de mí tenía la estúpida esperanza de que todo hubiera sido una alucinación provocada por el cansancio. Cuando abrí la puerta de mi departamento, el silencio me recibió como una bofetada. Caminé lentamente por el pasillo hasta la recámara principal. La cama estaba deshecha. Elena no estaba ahí. Sobre la almohada donde solía descansar su cabeza, solo encontré una mancha perfecta de líquido negro y viscoso, con el mismo olor a azufre y ozono que impregnaba mi camisa. Ella se había ido, reclamada por el servidor como pago por mi libertad. Hoy ha pasado un mes desde aquella noche. La policía cerró el caso de Elena como una desaparición misteriosa, nunca encontraron rastros de violencia. En mi cuenta bancaria depositaron los $2000 prometidos, una cantidad ridícula que ahora se pudre en el banco porque no me atrevo a tocar un solo centavo de ese dinero maldito. No he vuelto a Cortex Media, pero sé que ellos no han terminado conmigo. Ayer por la noche, mientras intentaba dormir solo en la oscuridad, mi teléfono celular parpadeó sobre la mesa de noche. No era un mensaje de texto. Era una notificación de una aplicación que yo jamás descargué. Al abrirla, se reprodujo un vídeo corto de la Deep Web titulado Moderador 44, MP4. La grabación muestra la estación de trabajo de una oficina vacía en un piso 14. El umbral del pánico. Cuidado con lo que escuchas. Podría ser real.